clave, digamos, desde la educación popular, para leer el contexto, sí sería esos cambios más en la movilización social. Y donde la pandemia hizo algo, pero no es como, porque en parte yo siento el discurso hegemónico, sí es como antes de la pandemia. Sí, o sea, en parte, digamos, es cierto, en la medida que se puede uno periodizar y ver cosas, pero no creer que son por causa de la pandemia o sindemia, como la que me llaman. Educación popular en contextos digitales. El día de hoy nos encontramos con Alfonso Torres Carrillo. Él es educador popular e investigador social. Es doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en sociología política de la Universidad Santo Tomás y es licenciado en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es además autor de varios libros y numerosos artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación y educación alternativa. Alfonso, para empezar, queremos preguntarte para ti, ¿qué es la educación popular? ¿Cómo la entiendes o cómo la caracterizarías? Bueno, para mí, digamos, la educación popular es simultáneamente por lo menos tres cosas. Uno, digamos, una concepción y una práctica educativa, es decir, una manera de entender la educación, los sentidos de la educación, cómo trabajar, digamos, altamente impregnada, digamos, por un sentido político, de transformación, de alternatividad, de cuestionamiento de lo establecido, y que, digamos, su adjetivo de lo popular está muy marcado, digamos, por identificarse con estar allí donde están, digamos, moviéndose las cosas, digamos, de transformación social. Y entonces mucha gente con más o menos, digamos, apropiación de esas ideas, pues está, digamos, actuando de esa manera. Entonces, pero es una concepción y una práctica. Pero también, digamos, ya como fenómeno, digamos, social, pues ya en algunos casos, yo puedo decir, también, digamos, ya es un movimiento de educadores, digamos, que tiene, digamos, presencia en América Latina, digamos, en torno a estas redes, a estos espacios de articulación que hay. Entonces hay varias cosas, por ejemplo, yo me puse a hacer seguimiento solótica, como decir, en los últimos 10 años, de una cantidad de encuentros de educadores y educadores populares en México, en Perú, es decir, y intentos, ya sea o encuentros o intentos de redes, así, entonces ya no solamente es una cosa para decir, no, como Dewey o tal, el mundo de las ideas, interesante, sino que también hay gente que hace cosas con eso, que se articula, entonces ya, y finalmente, digamos, aunque podría haberlo hecho antes, también yo digo, ya también está, digamos, convirtiendo en una corriente pedagógica, es decir, que ya no es solamente, digamos, una referencia, digamos, ideológica de tal, sino que, digamos, con mucha, digamos, presencia aún de lo de Paulo Freire, pero ya, diríamos, en América Latina, muchas personas hemos también, digamos, contribuido, digamos, a ampliar, digamos, tanto el universo de sentido como las conceptualizaciones de educación popular. Entonces por eso es que, digamos, pega en el mundo, digamos, de lo social, como movimiento, como práctica, con lo de las movilizaciones de los años recientes. Mucha gente incluso decía, no, yo estoy acá por la educación popular, pero había mil razones por estar allí. Dos, de todos también, digamos, por eso creo que ha encontrado, claro, con mil dificultades, de un cierto nicho también en el mundo universitario, muy marginal aún, pero es decir, que haya carreras, maestrías, posgrados, diplomados con ese nombre o con nombres parecidos, eso. Y eso, entonces ya, digamos, hoy, digamos, pasados casi 50 años, digamos, de que comenzó a circular cosas con ese nombre, pues digamos, eso es una corriente, es un movimiento que, digamos, que hace vida, digamos, esas ideas, digamos, que se denominan como educación popular. Okay. Y actualmente, ¿cómo crees que se ha ampliado ese campo de sentido? ¿Tú qué le añadirías a esa concepción de educación popular que debería integrarse? Sí, yo creo que varias cosas. O sea, uno, diríamos, como que desde el comienzo, digamos, realmente empieza a hablarse así genéricamente de educación popular, con este sentido que estamos hablando, muy de los años 70. Porque incluso los trabajos iniciales de Freire en Brasil, que estaban, digamos, centrados en la alfabetización, él los había denominado más como educación concientizadora, educación liberadora, y a finales de los 60 esa educación liberadora, digamos, tuvo cierto impacto, digamos, y recepción en ambientes eclesiales comprometidos con las luchas sociales, precisamente eso del 68 que pasó. Pero ya en el 70 y me gusta mirar eso con lo de Allende y todo, digamos, el campo de la izquierda política asume, digamos, bueno, pues eso de hacer una educación
porque claro, en la tradición de la izquierda habían pues la formación política de sus cuadros, sus concepciones, entonces empieza a hablar de educación popular precisamente con una idea, digamos, clasista de la educación, o sea, como si hay que hacer un trabajo educativo que fortalezca a los sectores populares, a las clases populares, digamos, en su proyecto histórico de transformación, y en ese momento también la manera de entender la transformación era igual revolución, y en muchos casos igual lucha armada, digamos. Nada era unificado, pero entonces solo en ese sentido se ha ido cambiando, digamos, transformando, ampliando tanto la idea de transformación como la idea de cuál es el campo, digamos, de construcción política desde lo alternativo, que es lo que hoy se vive, que son muchas cosas, discursos de género, feministas, de étnicos, anticolonial. Bueno, o sea, hoy el espectro, entonces yo siento que como la educación popular se asume como muy cercana a los movimientos populares, pues son los movimientos populares los que van poniendo en la agenda, digamos, que van contribuyendo a ampliar, en ese caso, de la concepción tanto de lectura de contexto como de sentido político de transformación, pero también, digamos, a lo largo, digamos, de la existencia de la educación popular, pero más un poco de los 90 para acá, empezó a darse, especialmente en algunos lugares, como aquí en Colombia, la preocupación también por redefinir y ampliar lo pedagógico. O sea, decir, bueno, no es solamente, porque aún, digamos, cuando el peso estaba muy solo en lo político, lo educativo seguía viéndose instrumentalmente. Si lo empiezas a tener claro para dónde vamos y entonces eso es casi allá, budirle a la gente, pues, no sé. Entonces, un poco en los 90, por muchos factores empezó a verse más visible la necesidad de hacer una construcción pedagógica de la educación popular, entonces viene y se retoma todo lo de Freire del diálogo, el diálogo de saberes, tal que el construccionismo, que las mentalidades, que las culturas populares, que también tenía que ver con una ampliación que se estaba dando en el campo, digamos, de las ciencias de los estudios sociales latinoamericanos, digamos, en buena medida hemos comprometidos todos los estudios de cultura y comunicación, bueno, muchas cosas, digamos, la educación popular. Claro, todo eso nada es homogéneo, posible que haya personas aún que estén haciendo educación popular, digamos, modelos 70 sin ningún cambio, otras con... Entonces también se han ido ampliando esos sentidos, digamos, de lo pedagógico, y entonces eso ha implicado ver diálogo, más o menos, con otros campos del conocimiento, con la epistemología, obviamente, con las teorías del conocimiento, con la psicología cognitiva, con otros discursos que también se plantean, digamos, el problema de la formación de sujetos, la subjetividad, entonces claro, eso igual, diríamos, siempre, digamos, en construcciones, digamos, no homogéneas, sino heterogéneas, entonces, porque incluso al interior, por ejemplo, existe una que se llama el CEAR, que agrupa, porque se formó a comienzos de los 80, diferentes centros tipo CINET, tipo Dimensión en América Latina, que en su momento era así. Entonces, claro, ahí eso también se fue expresando eso, algunos centros o algunas de estas redes que su prioridad pues era, y con todos los medios, el trabajo de base, tal cosa, decir, no, eso no hay que meterle cabeza, esos carretas, esos academicismo, y otros, digamos, como ha pasado, digamos, en Colombia, que creemos que aún tenemos vínculos también, digamos, prácticos, reales, y hay muchas prácticas, digamos, articuladas, pero que esa preocupación por la conceptualización se da, entonces por eso, digamos, pues se expresa, son los libritos que circulan, en los artículos, bueno, varias personas. Entonces, claro, hace poco, bueno, hace ya un poco, como 10 años, un cambio, digamos, en la dirección del CEAL, y entonces, claro, dijeron, no, esa revista, ¿has tenido que mirar la revista La Piragua? No. Tienes que mirar que esa es la revista como el escenario de discusión latinoamericana. Entonces dijeron, no, esa revista es así puros intelectuales, ahora la revista solo es para mostrar experiencias concretas, entonces se perdió un poquito, claro, sigue habiendo porque estamos como venía esa inercia, entonces La Piragua, si tú buscas CEAL, CEAAL, revista La Piragua, ahí están subidas todas en PDF, y entonces claro, el periodo de oro para mí fue eso, como mediados de los 90, a finales del siglo, comienzos aún, hasta el 2003, 2004. Incluso la periodicidad cuando nació era una revista que salía 3 veces al año, después ya pasó a ser 2 veces al año, después 1 vez al año, y precisamente en los últimos, yo creo que 8 o 10 años ha salido 6 veces, digamos. O sea, quiere decir también que, digamos, quienes jalonan allí es digamos, tener revistas, escribir artículos, eso no es algo muy importante para los educadores populares. Entonces ahorita precisamente desde el año pasado hubo una recomposición también de la dirección, y entonces aquí los de Colombia pues dijimos, bueno, vamos a unas personas de Argentina y decir, bueno, vamos a estar allí también para, digamos, generar algún espacio donde el rumbo de pues tome otro, no sabemos cuál, pero que no sea un poco
que es interesante, pero es más así de activismo de base, tal como desprecio y crítica a estas cosas como lo que tú estás haciendo. Pues, es que tú te pones a pensar, dejas de trabajar con la gente. Entonces es tremendo, sí. Bueno, a partir de eso, su merced, ¿cuál cree o de qué tipo de planteamientos de ese proceso de refundamentación se ha tomado distancia? Claro, sí. Lo que pasa, claro, es que lo de la refundamentación, como se llamó, fue precisamente el proceso, que precisamente la revista de Piragua era como el gran escenario, que se dio, digamos, un poco a comienzos de los 90, en el que confluían dos cosas. Esto que te estaba diciendo, por lo que estábamos hablando de los sentidos, concepción del... Pero también, digamos, la coyuntura política, digamos, mundial y latinoamericana de comienzos de los 90, que estuvo signada por varias cosas. Ya tú lo sabes dentro del detalle, pues la caída del muro de Berlín y todo el desplome, digamos, de de los socialismos, digamos, del grupo oriental, en una cosa que había sido un referente muy fuerte de la educación popular en los años 80 era lo que pasaba en Centroamérica, que era pues la revolución sandinista, que había asumido incluso como política pública, digamos, la educación popular, y las guerrillas, digamos, en Centroamérica, especialmente en El Salvador, en el momento de Guatemala, que diríamos, digamos, estaban mostrando que sí se podía, digamos, como si ese proyecto de lo político, digamos, de insurrección. Y en el caso de los de El Salvador, como tenían zonas de... El Salvador es muy pequeñito, pero la guerrilla incluso tenía controladas zonas donde a su vez hacían la cosa por... Entonces esa generación que es como la mía, digamos, pues era lo que nos llegaba. Bueno, entonces, en los 90, ¿qué pasa? En 89 y 90, entonces, los sandinistas salen del poder, porque tenemos toda la presión que hubo, digamos, de Estados Unidos, de que hubiera elecciones, y entonces hasta que ganaron, digamos, la derecha, y ahí está, ahí ganaron. Ya después lo que hay ahora pues es una cosa rara, porque es una alianza entre la derecha y Daniel Ortega. Bueno, pero digamos, entonces la gente, como la generación de luego, entonces fue como, ve la revolución, todo lo que hemos soñado ya no nada. Y lo otro es esa, digamos que, bueno, a ti no te tocó, pero hay como toda una avalancha en el mundo intelectual de decir, sí, ve, les dijimos, eso es los que quieren cambiar el mundo, es una bobada, tal. Y entonces vienen todas esas cosas del fin de la historia, el fin de las ideologías, es decir, digamos, el horizonte de cambio y transformación es algo que ya pasó. Digamos, parte del discurso postmoderno, no todo hay que echar en un solo balde todo, como con ese desencanto, esa idea. Entonces, en el caso del CEAL, digamos, lo que se promovió como refundamentación hacía referencia a eso, pero especialmente el centro era esta necesidad de volver a hacer, de revisar y, digamos, actualizar las bases, digamos, conceptuales, políticas, y entonces se le puso, digamos, mucho entusiasmo a esto de lo pedagógico. Entonces, precisamente, digamos, los sectores que estaban más, digamos, con una idea más, digamos, que en última se dice, no, pues son ambas cosas, pero entonces ahí se generó una falsa tensión entre los pedagogos y los políticos. Entonces ya, en parte, digamos, el nuevo cambio, el nuevo giro que hay del CEAL, digamos, de unos años, de 2 años para acá, es un poco, digamos, eso se sustentó también en una crítica al periodo de la refundamentación, claro, ahora de la mano, pues con la reactivación de luchas, movimientos sociales, pues, digamos, del siglo XXI. Entonces, sí, claro, digamos, en ese sentido hay razón, o sea, claro, las luchas sociales van a seguir y van a ser un motor de cambio y tal. Pero entonces las consecuencias eran, bueno, pero estuvimos perdiendo tiempo pensando en lo pedagógico, toca otra vez la educación popular, es, digamos, al lado de los movimientos, lo cual es cierto, pero digamos, no descuidando, sino o sea, no dándole centralidad a la necesidad, digamos, de construcción de lo pedagógico, de lo metodológico, porque incluso en algunos sectores, digamos, así a nivel latinoamericano, digamos, dicen, no, es que ya, ¿qué vamos a pensar el método si ya existe el método dialéctico? Ya el método dialéctico ya resuelve todo, o cosas así como eso. Entonces, como no lee los textos de ellos. ¿Cuál es el método de la sistematización? El método dialéctico. ¿Cuál es el método de la evolución? El método, porque es casi un acto de fe. Claro, interesante, y desarrollan, y claro, van tomando pues autores contemporáneos, bastante, pero digamos es salirse un poco de la ortodoxia, digamos, marxista en lo metodológico, es como traicionar algo. Pero son como unos debates ahí que son, afortunadamente no es que estén por todo el lado, pero digamos sí los hay. Entonces, en buena medida, claro, a la refundamentación, pues también, digamos se le hizo
esa crítica, que también eso, que muchas veces los documentos que circulan, lo vas a ver en la revista, claro, pues eran, digamos, para un nivel, digamos, de gente que está, digamos, en el mundo universitario, con algún nivel de escolaridad. Entonces era el otro reclamo, sí, la educación popular abandonó la producción de cartillas, de materiales, por ponerse a sacar artículos. Entonces, claro, son siempre falsas oposiciones que hay, pero entonces en su momento también, digamos, el fin, porque la refundamentación, diríamos, ya dejó de hablarse de refundamentación ya 2002, 2003, ¿no? Y, digamos, el énfasis, digamos, que ha habido en este siglo, digamos, desde lo ESEAL, que también es bien interesante, es eso, es la educación popular, debe, digamos, porque eso se cruzó con otra cosa, pero eran incluso, curiosamente, actores diferentes. También en muchos casos donde, por ejemplo, Chile, bueno, para mí Chile era un referente muy clave de lo que escribían y pensaban sobre educación popular en la época de la dictadura de Pinochet, porque ellos entonces ellos conocían todo un rollo sobre educación democrática, alternativa, ciudadanía, claro, no era un discurso liberal, digamos, sino como social, pero con estas categorías. Y lo mismo, por ejemplo, en sistematización, bueno, son muchas cosas así como muy reflexivas, pero claro, en el caso de ellos, por ejemplo, el horizonte político, claro, en los 80, pues no era hacer la revolución, sino que cayera la dictadura. Entonces, ¿qué pasó en Brasil, en Argentina, en Brasil, en la mayoría de estos países donde hubo dictaduras de larga duración y volvió, digamos, la alteración, digamos, institucional? Entonces, la apuesta de la gente que venía en educación popular y muchos de estos centros históricos fue meterle de lleno eso, como decirle esta coyuntura del país. Entonces la gente dice, bueno, nos vamos contra... No, digamos bien, lo que toca es jalonar la reforma de la salud, jalonar tal reforma. Entonces, eso pasó. Y en otros casos, fue un periodo también, digamos, de la dirección del CEAL, centró la atención, aunque curiosamente eran ya otras personas que eran las mismas que habían agenciado, puso mucho la atención fue en que el CEAL estableciera relaciones con la UNESCO, esas cosas así transnacionales y entonces, digamos, había descuidado también la relación con los procesos más de base. Entonces, diríamos, se juntaron esas cosas, digamos, y se formó como un bloque, digamos, crítico a eso. Y es un poco desde ahí como el giro ya más de lo que va de este siglo, digamos, en este campo, digamos, de lo que llamamos como una educación popular institucionalizada en estos centros. Pero simultáneamente, pues tal vez tú lo has visto, vivido, pues vino, no solamente en Colombia, no en todos, pero muchos países de América Latina, la emergencia de muchas experiencias, colectivos, procesos que se autodenominan de educación popular, que no necesariamente saben de eso ni les interesa, sino que están ejerciendo prácticas de educación popular y que ya algunas veces, como en Chipacú y varias veces, de que ya llevan su tiempo o que sobreviven, porque muchas son así flor de un día, de un mes, de un semestre, tal, empiezan a ver la importancia precisamente de la reflexión, de la conceptualización. Y creo que este momento es bonito por eso, porque tomamos ahí como un reencuentro, un encuentro entre los históricos, los viejitos que aún creemos en estas cosas y que hemos construido algo, y estas personas que están en los procesos, en las prácticas y sienten que estas cosas les aportan. Y claro, ya la insistencia por unos días es eso, ¿no? Pues hay que construir, reelaborar las nuevas coordenadas para la educación popular hoy, ¿no? Hacia allá quería ir, su merced, ¿cómo situaría la educación popular frente a ese horizonte de la pospandemia o de la sindemia, como veníamos hablando nosotros ahorita? ¿Cómo situarla? Y frente al fenómeno de la virtualidad también. Claro. Sí, porque yo incluso, no es que sea escéptico, claro, es una realidad, digamos, pues, abismal, tremenda, pues lo que ha sido, digamos, el proceso, digamos, la pandemia, digamos, como enfermedad y, digamos, toda la sumatoria de todas las políticas, digamos, que se generaron, digamos, en torno a ella y bueno. Pero, digamos, a mí se me hace que es como más una cosa, un acontecimiento que visibiliza y desencadena cosas que venían. Es decir, que incluso les sirve a la educación popular, es porque qué fue lo que pasó con el periodo de la pandemia y las políticas que visibilizaron, ¿no? Temas de los que no se ha vuelto a hablar: pobreza, desigualdad, justicia, mal sistema de salud. Entonces, yo lo que encuentro es eso, que digamos, en este periodo reciente, digamos, tal vez lo que para mí, por lo menos para el caso de Colombia y algunos, Chile, algunos países de Brasil,
pues realmente si hubiera que pensar en un hito de cambio es más las movilizaciones Sociales. digamos, sociales con un gran componente juvenil, femenino. Entonces yo creo que eso es lo que nos desafía la educación popular, o sea, estos que se movieron porque... Y claro, entonces lo que hizo esto de la pandemia y las políticas fue como un catalizador, pero no creo en buena medida, digamos, como la gente tiende a decir, es un nuevo escenario. Pues, no, digamos, visibilizó y, digamos, agudizó varias de las cosas que están allí y especialmente, digamos, yo... sí, pero ni siquiera, porque hay que caso de Colombia, el paro cívico inicial que se ha convocado en el 21, finales de noviembre del 19, ¿no? Y ahí ya, por ejemplo, yo recuerdo, en el caso de Colombia y de Bogotá, que ya en ese paro de 24, 21 de noviembre, pero que se prolongó 1 o 2 semanas así, pues ya salía a la calle no solamente los de siempre, sino la gente en la calle que se formaban eso acá. Incluso acá en el barrio, pero es en un barrio aquí de clase media, en ese periodo, especialmente del 19 finales y 20, la gente nos concentrábamos acá, y quien hablaba y hacíamos un recorrido. Y eso pasó en muchos lugares. Y entonces los que estaban moviendo, estas cosas sí eran, otros actores, pues el mismo Juan Carlos cuenta ya de Puente Aranda, que es donde la teníamos, igual que en la carrera 50 encontraron la se encontraron en el Parque de la 60 con Séptimo, muchas cosas pero también en los barrios y todos emergieron unos casos y en otros, digamos, salieron a la luz muchos procesos que estaban ahí más. Entonces a mí se me hace que la clave, digamos, desde la educación popular, para leer el contexto, sí sería esos cambios más en la movilización social. Y donde la pandemia, hizo algo, pero no es como, porque en parte yo siento el discurso hegemónico, sí es como antes de la pandemia, después de la pandemia. Claro, sí, o sea, parte, digamos, es cierto en la medida que se puede uno periodizar y ver cosas, pero no creer que son por causa de la pandemia o sindemia, como la que nos llaman. ¿No crees que la pandemia de pronto hizo transformaciones o configuraciones en los sujetos mismos? Sí, creo que lo que pasa es que yo recuerdo que cuando recién comenzó más que la pandemia, las medidas de confinamiento y todo eso, entonces empezó a haber todo un discurso de que miren, con la pandemia la gente se iba a volver más buena persona, más reflexionando, si iban a sufrir, como esa cosa, iban a ser unas subjetividades más solidarias, más cósmicas, ¿no? No, pues inmediatamente, claro, se empezó a evidenciar que la lucha por las medicinas, igual los países, las empresas. Entonces a mí se me hace que, es una mirada no pesimista, sino de que, claro, una circunstancia como esas hace que, digamos, las búsquedas y las dinámicas, digamos, subjetivas, personales, también colectivas que se vienen dando, pues, sí, se catalizan. Entonces quienes estaban en búsquedas espirituales, pues allí la pandemia pues disparó, ya pasó de 3 velitas a 10, pero el que estaba haciendo negocio, yo tengo gente conocida que anda es el mundo de cómo ganar plata con eso, y la pandemia fue una ocasión tremendísima para afianzarse en eso. Es decir, un poco como, claro, seguramente en algunos casos, pero por ejemplo, ahorita una cosa, ya que en el país, por ejemplo, la visibilización fuerte de la gente y los movimientos ambientalistas. Claro, es posible que el proceso de la pandemia algunos, pero son como procesos que venían, digamos, atrás. Incluso solo pensando como en las figuras públicas que hoy, digamos, en el proceso del pacto histórico, digamos, se han civilizado desde lo ambiental, pues son personas que llevan 10, 15 años, claro, que se hicieron visibles de pronto en algunas cosas. Pero claro, obviamente, como todo, no habrá, digamos, personas que por la pandemia agarraron una sensibilidad, pero, digamos, no, a mi juicio, por eso no sería como un factor explicativo, por ejemplo, de procesos, de lo que a mí me interesa, digamos, de las luchas, movilizaciones sociales. Claro, seguramente estas otras cosas, como son más imperceptibles, pues habrá que mirar, seguramente los efectos serán... Sí, pero como yo diría, si hubiera, porque yo vi como una cosa similar, pero en los 70, con el paro del 70, va a tener yo creo que efectos generacionales. No sé, pero que, sí, si la gente se acuerda, digamos, vas a acordarse de las movilizaciones y seguramente también se acordará de la pandemia, pero sí, yo no vería como con claridad eso, digamos, pandemia y
cambio. Sí, pues mucha gente volvió a desempolvar. Yo creo que el discurso de cambio de civilización y una nueva ética, eso es de los 80, 90, y tan practicaba el que estaba en eso, pues con la pandemia, estamos en un cambio de civilización, los astros se reconfiguran para un nuevo orden civilizatorio. Claro, pero eran personas que estaban buscando, digamos, sí, o venían pensando sobre eso, y entonces la pandemia, vemos, es ocasión. Igual los testigos de Jehová están diciendo el fin del mundo, pues la pandemia les ayuda a afirmar que es una plaga más, un símbolo, una señal más del... Sí, entonces yo lo veo un poco así escépticamente, es eso, porque en conclusión sería eso, la pandemia, vemos, cataliza, activa cosas que ya venían, y seguramente, digamos, para no ser radical, pues permitió que surgieran otras, pero esto que surgió no es lo que está marcando por lo menos esta coyuntura posterior. Ok. Y frente a la virtualidad, ¿cómo te posicionas tú? ¿Cómo lo concibes? ¿Como una oportunidad, como una dificultad? ¿O qué ha significado para ti y para los procesos de educación popular? Bueno, sí, uno en general, claro, uno lo que va, porque ya uno al ser también como sujeto presente, pues claro, digamos, los progresivos, diríamos, desarrollos tecnológicos, especialmente, digamos, que han permitido, digamos, el crecimiento cada vez mayor e ineludible, digamos, del megaverso y de otras cosas, pues está ahí. Entonces, claro, uno como lo vive, digamos, por el en lo personal, en mi calidad de profesor o de trabajo, que claro, que entonces ya las comunicaciones que antes, digamos, yo fui de la generación, yo creo que la última, que aún muchos de los debates que pasaba era por uno escribir su texto, decirlo en espacios públicos o poner a circular en la revista, en el folleto. Entonces, claro, compro esto, facilitó, digamos, aceleró las comunicaciones. Ahora, compro ya, tú eres ya hija, digamos, del internet, del Gmail, pero para muchos fue el tránsito, tal. Entonces, claro, ineludiblemente. Lo mismo, las posibilidades de comunicación y circulación de ideas, o sea, indudablemente. Y lo que yo, digamos, incluso en el prólogo que hago, en el libro de ellos, es que en cada momento, digamos, no solo la educación popular, sino digamos, los procesos, digamos, revolucionarios o de cambio, pues han acudido a lo que eran las tecnologías de la información y la comunicación en su momento. Entonces, buena medida, digamos, el movimiento, digamos, obrero clásico, seguramente del siglo XIX, como el XX, pues se apoyó en la prensa, en lo que en su momento era una nueva tecnología de imprimir masivamente, en la radio, durante mucho tiempo muchos procesos aquí comunitarios de América Latina, campesinos indígenas apoyados en la radio comunitaria, el cine alternativo, tal. Y eso, entonces, incluso pensando en la educación popular, entonces, yo creo que Freire, incluso acá, Gaitán mismo, cuando fue ministro de Educación, claro, importó, y entonces era la novedad de unas camionetas como unas que tenían proyector de cine y tal cosa. Era como decir, ¿qué puede ser lo más avanzado para comunicar o para todo? Entonces yo siento que digamos, quienes han sido, digamos, más avispados, digamos, en la educación popular en la alternativa, pues saben que son son medios, son mediaciones, son posibilidades. Claro, que incluso hoy unos van más allá y estamos creando otro mundo. Sí, es posible, ontológicamente, porque estamos asistiendo a otra forma de realidad que ya para muchos constituye el 80% de su vida, para otros el 10%, y seguramente no mucho, 20 años lo será para más, y claro. Entonces, por eso, claro, digamos, el mundo virtual, el internet, pues son, digamos, una posibilidad, digamos, a la que hay que echar mano, pues no, ni de antemano estigmatizarla, como algunas personas dicen, ni tampoco, digamos, automáticamente creer que es, digamos, sino es una herramienta que así como la ha sido usada y sigue siendo usada, digamos, muchas de las movilizaciones precisamente hoy de derecha a ultraderecha se han favorecido, pues también muchas cosas que han contribuido, por ejemplo, como un factor que acelera la comunicación en contexto de movilización social. No creo, digamos, que sea antes la causa, es que ahora la gente se moviliza más porque hay más redes. Claro, son un elemento, digamos, que, claro, por algo los estados buscan controlarla, limitarla cuando hay esas condiciones. Pero incluso hay un autor que se llama Charles Tilly, que él ha hecho como historia de los movimientos sociales, y estaba, digamos... ¿Historia qué, perdón? Él se llama Charles Tilly, Tilli, y se llama como Movimientos Sociales, una historia de los movimientos sociales. Es muy bueno porque incluso él
incluso como experiencia y sí subjetiva. Él, imagina que era como de los investigadores más duros hoy en el movimiento social, inglés, gringo, y entonces por ahí le dijeron, tiene cáncer y tiene 6 meses de vida. Entonces dijo, bueno, yo me podía poner a llorar. Entonces, ¿qué decidí? Voy a hacer un libro sintetizando todo lo que yo he escrito y otros mirando como esa mirada de contra los movimientos sociales. Eso, y estando el libro, digamos, se murió. Incluso el último capítulo, digamos, de sus borradores, digamos, su colaboradora, lo terminó. Es muy bonito, que además no es largo, pero una mirada de conjunto. Y entonces él propone una conceptualización como propia de movimientos sociales. Y desde ahí es que lee eso. Entonces, donde, claro, todo movimiento social siempre tiene que tener unas cosas de comunicación al conjunto de la sociedad, de que lo que hacemos es legítimo, pero también eso, la conectividad. Bueno, entonces, claro, estas movilizaciones más recientes, o sea, él alcanza a analizar lo de Primavera Árabe, 14, 15. ¿Cierto? Él murió como en el 16, 17. Y claro, ya, digamos, ve las posibilidades, pero claro, como es como muy claro en decir eso, o sea, no quiere decir eso que entonces ahora veamos que es la causa o que sí, ahora entonces entregamos datos y celulares a todo el mundo del popular y eso va a acelerar, ¿no? Claro, un poco caricaturizante, pero sí es algo, digamos, a lo que hay que echar mano y en la que, digamos, por lo menos los educadores populares más históricos, pues no tenemos, digamos, no estamos, digamos, preparados para eso. Entonces, por eso es clave, como lo que te digo de Chipacú y seguramente tú muchas, pues ya otras generaciones que se han formado, digamos, con una mayor cercanía a eso, pues van a tener más posibilidades de ver y de potenciar esas posibilidades. Y claro, que no sustituye, porque precisamente como he demostrado en las movilizaciones que han llamado estallido social, es que el referente territorial sigue siendo importante. Okay. Sí, claro, no exclusivamente, ya ninguna cosa, solo esto, solo esto. ¿Conoces además del Chipacú y otras experiencias que hayan implementado estas nuevas tecnologías como de manera innovadora o exitosa? Sí, no, o sea, más bien es lo que en coyunturas de movilización, todo lo que ya tú sabes, pero así como que incluso en la mirada que yo tengo lo de SEAL y todo eso, así yo no he visto, incluso que esto que va a pasar sería chévere, porque bueno, no tanto será articulada tu tesis, pero hasta que tú aportes, porque sería la idea, lo que quedó es como idea es una escuela popular virtual, una escuela virtual de educación popular, porque claro, habíamos visto, digamos, la necesidad de formación, claro, que es una cosa que siempre está presente en la educación popular, en SEAL, en cualquier espacio. Y entonces ahí sí, digamos, el que introdujo, digamos, porque claro, que estamos pensando, ay, ¿para qué? Y los contenidos, y bueno, que si esto, que si no. Y entonces, digamos, Camilo en esa discusión, pues trajo a cuento la experiencia que ellos habían tenido, entonces nos pareció muy potente. Pero seguramente eso está pasando en varios lados, pero aún, digamos, no ha generado, exacto. Puede que se esté por ahora, digamos, empezando a implementar. No puede ser, sino varios, como pronto entras en internet, hay 1000 cursos que están, por ahora son cosas de capacidad, ¿no? Pero de pronto ya, muy pronto va a haber balances, digamos, reflexivos o sistematizaciones de experiencias de eso. Claro que sería, digamos, como ingenuo decir, no deben haber, ¿no? Pero sí, porque por ejemplo una cosa que yo conocí en Venezuela y otra cosa similar en Medellín es gente que quiso hacer también como activismo, digamos, popular alternativo territorial, con lo que se empezó a generalizar en los barrios, pero que otra vez decayó ahora con lo que era lo que ponían en el barrio para hacer llamadas y ponían varios computadores, todavía hay, sí, de préstamo de computadores. Entonces en Venezuela llamaban infocentros, en el contexto lo de Chávez, entonces un poco de precisamente mujeres, pilas, jóvenes, empezaron a decir, bueno, hay que volver esos infocentros un espacio también, pero era casi más, claro, ya implicaba también eso, pues hacer un uso más intensivo para la comunicación, pero era más bien como una cosa estratégica de decir, bueno, la gente está acudiendo allí, se encuentra, entonces ¿qué hacemos allí? Y lo mismo una cosa que es así, creo que debe estar todavía en Medellín, que era lo mismo, entonces desde ahí como generar trabajo, digamos, educativo y organizativo, sabiendo que son lugares donde ya no jóvenes, eso. Pero eso así como acordándome, pero quiere decir eso, que todo el mundo está representando otro escenario, pero creo que sí estamos muy quedados en pensar, claro, no es tampoco la utopía del megaverso, pero sí lo que ya decíamos hace un rato, cada vez se va a avanzar más hacia una mayor presencia, digamos, de ese mundo virtual en la organización de la vida, digamos.
entonces toca ahí saber, pero ya se lo delegamos a las nuevas generaciones, ¿verdad? Bueno, a propósito de eso, ¿cuáles son, qué mensaje le darías a esas nuevas generaciones o a esas personas interesadas en la educación popular? ¿Cuáles son los debates, los desafíos o las apuestas en la investigación que se deberían como acoger o emprender? Bueno, yo creo uno en primer lugar, digamos, los felicitaría en la medida en que digamos que en este momento histórico, digamos, del país y de lo que uno alcanza a saber, digamos, de la humanidad, donde digamos ahí sí el discurso y la cultura hegemónica es, digamos, sálvese quien pueda, la competencia, el individualismo, el éxito, el emprendedurismo, pues que ya la gente, digamos, le apueste parte de su tiempo, parte de su vida a estas propuestas, digamos, solidarias, alternativas, filantrópicas, que ya se vayan en contravías comunitarias, ya es chévere mantenerse allí, como digamos, ya el hecho de que eso quiera trascender una acción individual que tranquiliza el corazón, el alma, genera alegría, felicidad y quiera, digamos, que ese trabajo, digamos, de alguna manera, digamos, contribuya a estos procesos de transformación, de social, política. Entonces ahí sí vendrían como unas recomendaciones que vendrían, digamos, también de la generación anterior de educación popular. Entonces, una de todos es la necesidad del estudio, digamos, porque otra es uno vuelve a encontrar. Yo doy en la universidad una electiva de educación popular y educación participativa, que es una conquista por el año 2014, y ahí sigue, bueno, va a durar, digamos, 9 o 10 años. Y entonces, ¿qué es interesante? Es porque llegan, no todos, pero la mayoría de los que llegan, es un curso libre, electivo, son mujeres, hombres que participan de procesos locales. Entonces uno está tan ahí enterándose. Entonces, el semestre pasado tuve unos muy interesantes, pero era eso, como decir, no, profe, nosotros creemos que la educación popular es el trabajo del barrio, o sea, como si venimos acá, igual, pero eso no, que eso de que escribir, era una así ultra radicales, bueno. Entonces, no, la clave es estudiar, escribir, ya sea a través, porque escribir, bueno, nosotros escribimos aquí a la cámara, pero pues habrá muchas formas de escritura, el mural, bueno, ahorita estos nuevos medios, tal. Y, digamos, el de la lectura permanente de la realidad, que cada vez, digamos, cambia y que lo más clave ya no solo es actualizar la lectura de la realidad, sino actualizar las claves de lectura de la realidad del otro, ¿no? Porque en la línea, por ejemplo, en reuniones que te digo, así, educadores populares, los ya mayores, pues siempre la tendencia es a mirar, digamos, lo político explícito, bueno, está Petro, ahora qué hacemos, no, que está Duque, que eso es un componente de la realidad ineludible, pero ya eso no da cuenta, o lo económico, ¿no? Diga el avance del capitalismo, entonces, es cierto, pero en buena medida ve como el campo de la educación popular es el campo, digamos, de relaciones intersubjetivas, tal, pues hay que ponerle atención a qué cambios se están dando en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Lo que agrupaba, sí, porque eso lo que aglutinaba hace 40 años o hace 20 años ya no es lo que puede aglutinar hoy, lo que la gente... Entonces esa lectura, digamos, más inmediata de la realidad, sin perder todos, digamos, las claves, digamos, de otra manera de entender la política, el rizoma y la micropolítica, todo lo que queramos, permite, digamos, que entonces siempre, digamos, la lectura de realidad. Dos, digamos, el horizonte de sentido utópico, transformador, también toca estarlo, digamos, renovándolo, porque precisamente buena parte de lo que ha hecho precisamente ahí sí la hegemonía ha sido como desmoronar la expectativa, la voluntad, el deseo, digamos, de cambio. Entonces eso toca también reinventarlo y hoy estas coyunturas de movilización como se han habido vuelven a, pero eso toca, digamos, permanentemente llenarlo de sentido. Ve que ya no la gente circulará, pues yo molesto a Juan Carlos, ya que usted cuando está escribiendo el nuevo Capital circulará de otras formas. Yo le decía, chévere, el libro pequeñito, tal, que soy yo, hablando con otro amigo también que es así, colombiano que vive en Argentina. Entonces, no, uy, profe, es que solo me salió como en menos de 100 páginas. No, la verdad que era porque eso va a garantizar que ese libro va a ser leído por más gente, porque aún algunos me tienen en la mente que el gran aporte si es el libro de 500 páginas y 3 tomos como el Capital Nacional. Entonces, eso pensando en el mundo que no se mueve, libros, cosas escritas, pero habrá, entonces, eso. Y lo mismo, digamos, que formaría parte un poco entre el primero y el segundo es, digamos, lo que hace, digamos, desde mi lectura la idea de educación popular es porque siempre tienen en el centro de la cabeza es quiénes son los sujetos de la transformación social. Entonces también la medida en que cambian las claves de lectura de realidad, se afine la lectura de lo que está pasando, digamos, también se
que sea sensible a cuáles son los sentidos que están emergiendo de cambio, pues también pues yo creo que se va llegando, parte de la conversación ayer con Juan Carlos era eso, digamos, como una mirada pluralista, digamos, del sujeto de transformación o revolución. Y es eso, reconocer que no, porque ya eso afortunadamente, ya casi, porque no es casi, es porque todavía hay gente así, pues ya el debate no es que la clase obrera o el campesino ahora, pero puede haber posiciones como decir eso, las mujeres somos hoy el sujeto. Entonces sí, claro, ineludible, pero ya nadie puede decir solo este actor. Uh-huh. Entonces, eso. Y finalmente, digamos, ahí sí tiene que ver con el comienzo de nuestra charla, estar abierto, digamos, a qué cosas hoy me permiten, digamos, transformar, mejorar mis estrategias, mis metodologías de trabajo y cómo echar mano, digamos, a lo que cada vez que es que a los chicos les gusta tal los juegos, bueno, vamos a meternos aquí a un grupo de jugadores populares, a gamer populares, entonces hace falta mucho eso. Entonces, yo por ejemplo veo con mucha alegría cosas como esto de fútbol popular, varias cosas que están surgiendo que, por ejemplo, yo diría, a mí nunca se me hubiera ocurrido, nunca, digamos, porque claro, uno ya está, digamos, tiene un esquema, claro, uno ve y recoge, claro, hay gente ortodoxa que dice, no, eso desvía, eso le comentaba a Juan Carlos que para una reunión allá con unos sectores de izquierda, entonces, aún algunas personas muy ortodoxas de que no, que eso es la lucha de las mujeres, de no sé, eso desvían la revolución, que solo hay que trabajar con la clase obrera, no sé, eso, que lo territorial, que es eso, y una idea de que solo, entonces decían, no, nosotros pues, vamos a la conquista de tal sindicato, y ni siquiera era con todos los trabajadores, sino de las, digamos, trabajadores industriales, o sea, el esquema así bien, que incluso entre ellos uno decía, que me pareció interesante, era, no, ahorita, por ejemplo, lo que más está creciendo con estudios estadísticos era el número de empleados en grandes superficies, como si de éxito, pues hay que estar allá, no, porque no son clase obrera, otros le decían, una cosa así, pero como no me sentía en el siglo XIX. Claro, pero claro, afortunadamente, digamos, pues no es lo que predomina, o sea, yo creo que eso predomina, pues estas... Sí, en últimas, digamos, los que van a tener posibilidad de seguir incidiendo en el futuro van a ser los más abiertos, los más flexibles. Uh-huh. Otros van a ir, digamos, extinguiendo en la medida en que no... Claro, habrá un seguidor fiel a las ideas puras, pero... Sí. Entonces, sí, no, chévere, o sea que... Y yo sí, digamos, soy optimista, es que lo que dejó, que va a dejar, entre otras cosas, esta oleada de movilizaciones, es eso, una generación que hoy está entrando o no a las universidades, porque parte de la crisis de la universidad está en eso, es que hoy las universidades lo que le ofrecen, digamos, a los jóvenes, así inquietos, algo, pues no es lo más emocionante del mundo. Yo que yo conozco muchos, tengo un hijo de 30 años, entonces muchos de los compañeros de él están muy pilos y todo así, bueno, los amigos de los... Sí, gente que dice, incluso ya en secundaria prefirieron decir no sigo y hago esto del IFE, me pongo esto, bueno, para terminar rápido, y lo mismo se nos están diciendo unas cosas no clásicas de carrera, sino bueno, inventar sus cosas, bueno, claro, no es lo más generalizado, pero de todos modos ahorita, bueno, tú lo debes saber, tanto en las privadas, en Colombia comenzó como desde el 16-17 la crisis, y ahora en las públicas después de la pandemia es baja matrícula, se está inscribiendo cada vez menos gente que no alcanza muchas veces a inscribirse el número de personas que se requiere para abrir un curso, que antes, por lo menos en las públicas, lo que yo conozco de la pedagógica, era que, claro, se presentan muchos y por eso el examen, el filtro, claro, una nacional sigue, pero eso sí, no sé qué, si se presentaban 1 millón de personas a la nacional, ahora se presentan 600.000, los sociales de la pedagogía, entonces se presentaban 500, 600 y pico, ahora se presentaban 200. Hubo varias carreras, incluso uno podría ser interesantes como comunitaria, que no sé qué, a duras penas completaron inscritos 30, 40 inscritos, pero así en todas, yo lo digo ahí por los ciudadanos, pero en las privadas ya gente conocida me venía diciendo eso, me imagino además, que tal, que no, que era que antes habíamos 4 cursos de ingeniería, ahora solo pudimos crear 1, 2, 10, que en todas está, y luego la deserción, claro, se cruza obviamente lo económico, que es pues ineludible, pero claro, las universidades también muy conservadoras en transformar, claro, algunas, curiosamente algunas privadas han sido más audaces en el cambio, como decir ahí se compartía la Javeriana y el buque, ¿cómo se llama? El barco de sección, lo que está sobre la séptima, que es toda una cosa para comunicación y todo, que eso sí es ese no es el látigo, sino ese... El látigo, eso sí, no, ese tiene un nombre, incluso es un nombre como el barco y no sé cuándo sí que hay incluso un tablero de comunicación y están, digamos, claro, imagino que dan todo el mundo, pero gente, digamos, pensando como cosas como lo tuyo, ¿qué hacemos?
experimentando, creando. Pero eso, yo la pedagógica la veo muy conservadora y la nacional en muchas cosas muy conservadora. O sea, conservadora en lo institucional, en lo organizacional. Puede que en ideas sí haya muy buenas. Entonces yo sí creo que tienen que haber muchos cambios para que vuelva a haber como que la universidad vuelva a ser un referente, digamos, que ayude a estas cosas que estamos conversando. Ok. Bueno, Alfonso, te agradezco muchísimo por tus palabras, por compartir esas experiencias, esas percepciones. De verdad, para mí soy súper grato encontrarme contigo y espero que podamos darle trascendencia también a estas ideas. Claro, con gusto estaré pendiente, exacto, de lo que vayas elaborando con eso. Educación popular en contextos digitales.